Buenos días a todos y muchísimas gracias por compartir este momento con nosotros. Me gustaría dedicar las primeras palabras a solidarizarme y solidarizarnos desde Digitales con todas las personas, familiares y amigos de esta horrible tragedia que ha sucedido en Valencia y volver a reafirmar nuestra intención de que la tecnología se ponga siempre al servicio de las personas y no solo al servicio de los intereses económicos o de innovación y mucho menos a los intereses particulares. Así que nada, vamos a centrarnos en la mesa redonda que hoy nos ocupa. Muy bienvenidos a todos. Decía, es la tercera mesa que dentro de esta ronda de diálogos con el tercer sector que organiza Digitales, dentro de la línea de trabajo de digitalización sostenible, impacto social. Es la tercera mesa después de dos precedentes, una dedicada a la educación y otra al género. En la de educación pues estuvimos debatiendo con administraciones, instituciones, empresas y entidades sin ánimo de lucro en identificar cómo poder resolver los retos del empleo, tanto actual como futuro. En la de género tratamos temas como, por ejemplo, cómo esa brecha de género se acentúa en colectivos con riesgo de exclusión o por qué tenemos que seguir fomentando las vocaciones STEM, no solo en los niños, sino también en las niñas, pero sin caer en el efecto rebote. En esta serie de mesas abordamos la tecnología como arte y parte de lo que es la evolución de la sociedad y cómo el sector es responsable de diseñarla y también de su aplicación de forma, como decía previamente, que tenga un buen impacto en la sociedad. Tras esta serie de mesas redondas, los cuales creo que será la última, haremos una recopilación de estas sugerencias, de estas conversaciones tan interesantes que hemos mantenido y haremos una difusión pues, para poder hacer llegar estas voces a todo el sector. Y hoy vamos a hablar de uno de los ejes que más nos preocupan y también nos ocupan, el impacto digital en los adolescentes. Y nos ocupan porque todos los asociados de Digitales tenemos un firme compromiso con la promoción del uso responsable de la tecnología y la protección de los menores en la red. Nos enfrentamos a cómo educar a adolescentes, a menores en general, en el uso adecuado de las nuevas tecnologías, pero también cómo facilitar barreras de protección que además, como todos sabemos, el acceso a la red está tan absolutamente extendido y el anonimato que provoca también a aquellas personas que están haciendo actuaciones no deseadas en la red les protege demasiado y tenemos que trabajar con ello. Somos la primera y única asociación hasta el momento que ha firmado la propuesta de Pacto de Estado para proteger a los menores de edad en Internet y las redes sociales. Como sabéis, es una propuesta de pacto que ha sido auspiciada por varias asociaciones de protección de menores y por otras entidades como la AEPD, la CNMC, la Fiscalía General del Estado y el Gobierno de España. El compromiso de los asociados es potenciar este buen uso, compartiendo con familias, con centros educativos y con instituciones esta responsabilidad, colaborando en la prevención de la difusión de contenidos no deseados de carácter sexual o consumo de pornografía en épocas tempranas de la vida o otra serie de comportamientos, por ejemplo, contenidos relacionados con el acoso escolar u otros que evidentemente encuentran también en las redes sociales pues, un aliado para la viralidad de la comunicación. Hoy escucharemos voces de colectivos muy relevantes que además escuchan a otros y eso es muy interesante. Queremos caracterizar el impacto de la digitalización en los adolescentes, su perspectiva más positiva, pero también la más nociva. Y vamos a quedarnos con esas sugerencias de cómo hacer el entorno, un entorno tech-friendly, como dice la Fundación Sol, que es una caracterización que me parece perfecto. Porque en toda moneda hay dos caras, pero lo importante es saberlo. Hombre, si ya cogemos un poco de práctica en tirar la moneda y que salga lo que queremos, pues todavía mejor. Pero al menos tenemos que ser conscientes de que hay esas dos caras. Así que con esta mesa que tenemos hoy tan versada en la materia y que, bueno, voy a pasar a presentar, los currículums son largos, así que un poco de paciencia, pero os agradezco primero infinitamente vuestro tiempo y el haber querido compartir esta iniciativa. Nos hace muy felices contar con vosotros. Voy a comenzar contigo, Beatriz. A ver, Beatriz Martín es directora general de la Fundación FAD Juventud desde 2018. Esto lo voy a leer porque no me quiero equivocar. Una fundación dedicada a mejorar el bienestar y la calidad de vida de adolescentes y jóvenes, centrada en la investigación sociológica de la juventud y en realizar campañas de sensibilización y programas de prevención.
ante consumos, adicciones, violencias y otros riesgos psicosociales, así como a desarrollar formación para la ciudadanía digital y el empleo para el desarrollo de competencias de vida. Y todo esto en España y en Latinoamérica. Pero es que además Beatriz participa en el Comité de Expertos para un Internet seguro y saludable y es miembro del Comité Asesor del Centro de Adicciones del CEU. Llevas trabajando en el tercer sector desde 2006, trabajando con ayuda en acción, liderando campañas estratégicas y de fundraising en Latinoamérica, pero también trabajando en Estados Unidos en la protección de personas sin hogar. Y en tu vida anterior, porque claro, esto realmente cuenta, es un currículum que se va construyendo. En tu vida anterior, en tu experiencia de más de 20 años, has estado trabajando en departamentos de recursos humanos promocionando la diversidad. Nos cuenta que bueno, tiene muchísimas anécdotas, ¿no? en esta vida y máxime relacionados con este tema de transformar Internet y las redes sociales en lugares seguros. Pero para contarnos hoy buscaba algo que pareciera, bueno, que fuera un poco impactante y que además fuera simpático, ¿no? Y dijo, bueno, pues le voy a preguntar a la inteligencia artificial que tengo en mi teléfono a ver qué me cuenta. Y lejos de sentirse que no encajaban, se empezó a encontrar acompañada. Parecía que la inteligencia artificial le estaba guiando de forma muy adecuada, haciendo las preguntas correctas y ayudándole a construir esa estructura de mensaje desde el inicio, el contenido, el clímax y el cierre. Y en sí esto mismo casi es la anécdota, porque ha utilizado la inteligencia artificial de una forma positiva para, en vez de sentirse una persona que en un momento determinado pueda pensar que tiene poca creatividad, sentirse acompañada y productiva. En definitiva, que hay mucho por hacer, pero siempre para que esta tecnología sea positiva. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti por estar aquí. Bueno, y sigo con Daniel López. Daniel López, que sí es una persona tecnológica, es una persona que tiene un altísimo conocimiento en las tecnologías de la información y es cofundador en 2021 de YouForget.me. YouForget.me, lo voy a decir a partir de ahora para no liarme, empresa impulsora del programa Mi Huella Digital. YouForget.me está dedicada a hacer totalmente conscientes, lo leo también, y libres a los ciudadanos de su privacidad digital. Actualmente, YouForget.me ofrece el programa mihuelladigital.es contra el ciberacoso y otros accidentes digitales en el sector educativo, deportivo y de ocio. Es un programa que ofrece un apoyo integral pues, a la comunidad en general, a los menores, a los centros educativos y hasta el coordinador de bienestar y protección a la infancia del alumnado, para el cumplimiento de la Ley Orgánica 821 de protección integral a la infancia y la adolescencia en la violencia. Daniel siempre ha pensado que ser un competente digital es mucho mejor que ser un graduado mediocre. La frase tiene miga. Por ello, estuvo trabajando en empresas TIC y de tecnología educativa en implantar programas de competencias digitales certificadas. Pero claro, en ese momento, comentando con las familias, comentando también con las personas de los centros, con la velocidad del cambio de la tecnología, pues se sentían un poco inseguros, un poco vulnerables. Y fue entonces cuando, con dos mujeres ejemplares, me encanta cuando un hombre define a dos mujeres como ejemplares, que son sus socias, pues lanzaron el blog mihuelladigital.es para intentar resolver el reto social de hacer a los menores responsables, pero a la vez protegerlos. Ese blog era un pequeño cuaderno de bitácora en el que bueno, pues lanzaban reflexiones, soluciones y consejos, y entonces conocieron a Berta. Sabían que tenían que buscar soluciones reales y entonces se organizaron como startup para empezar a hacer cosas más de verdad todavía. Berta era un ejemplo de lo que vivimos durante el COVID, cuando se aceleró y se intensificó la presencia de los adolescentes en Internet. Es lo que vivimos ahora en muchos centros educativos, en familias, es lo que les pasa casi a 2 de cada 5 menores. Berta son los miles de menores, de adolescentes que sufren accidentes digitales. Y ese es el proyecto de Daniel, una apuesta por cambiar nuestro ser y nuestro hacer, ayudando a incrementar el bienestar y asegurar la protección digital de las personas. Es un proyecto con una base humana, con muchísimos valores, pero ojo, también con las capas de tecnología suficientes para asegurar nuestra confidencialidad y la protección de nuestro yo digital. Así. Berta fue su llamada, la protagonista de un diario que yo escribí de un artículo que yo escribí en el diario Responsable y que nos unió indefectiblemente a Daniel y a mí. Ellos quieren ser Lucía, la que le da la mano. Y como no sabéis de lo que estamos hablando, vamos a poner el link
cuando publiquemos el vídeo en la parte de abajo, que lo vais a poder encontrar, por si alguien se aburre mucho y quiere leerlo. Y por último, ya voy terminando, contamos con Wendy Román, es responsable de comunicación de la Fundación Sol, donde diferentes perfiles, abogados, comunicadores, psicólogos, trabajan para que el entorno digital sea un espacio positivo y constructivo para las futuras generaciones, promoviendo la colaboración, como no puede ser de otra manera, entre padres, educadores, instituciones, plataformas tecnológicas y la industria en general. Cuenta esa asociación, fijaos qué interesante, dentro de su consejo asesor, con varios perfiles muy expertos en materia de ciberseguridad. Wendy es una periodista colombiana de la Universidad Francisco de Vitoria, especializada en multimedia y madre de 3 adolescentes. Toda mi admiración por el momento. Entre sus aficiones está el deporte, el cine, la buena música y además tiene un perfil emprendedor que ha demostrado en diferentes actividades en su vida, desde la organización de una empresa de bebidas en Colombia, pasando por una implantación de una heladería artesanal, tanto en Madrid como en Ibiza. Es una persona curiosa, con sentido del humor, con ganas de aportar a la sociedad, que no pierde esa vocación de periodista y que cree que en la unión del talento tiene que tener un propósito común, y es el de proteger a los menores de los peligros de la sobreexposición online. Nos contaba una anécdota de sus 3 hijos. El otro día su niño su niño es adolescente de 13 años, le contó una historia que había pasado en el colegio y bueno, se habían distribuido una serie de imágenes o vídeos o lo que fuera pues por sus redes sociales y no eran del todo, digamos, correctos. Y entonces el niño con toda la naturalidad le dijo: mira, mamá, a mí hoy no me han regañado porque desde que tú trabajas en esa fundación yo entiendo que no se pueden mandar documentos, información, fotos, lo que sea, que puedan hacer daño a otros en las redes sociales. Así que eso es un gustazo porque ves que lo que haces empieza a funcionar, pero es un gustazo también tenerlo en casa, orgullo de madre, tremendo. Sí, la verdad que sí. Saber que el trabajo por lo menos está empezando a impregnar desde mi hogar, pues es una satisfacción enorme porque desde ahí es donde surge todo, ¿no? Desde nuestras propias casas. Gracias, Patricia. Nada, gracias a vosotros. Bueno, vamos a comenzar. Creo que aquí todos valoramos las TIC, bueno, ahora se llaman TRIC, tecnologías de la relación, información y comunicaciones. Pero no podemos negar que existen brechas de acceso y de uso. Y además que los adolescentes, los adolescentes están muy expuestos. Es que pensemos que los adolescentes son work in progress. Todavía se están haciendo, con lo cual pueden ser mucho más susceptibles a impregnarse de esos retos. Voy a hacer una serie de preguntas, os la voy a lanzar a 2 de vosotros, sin detrimento que el tercero pueda poner un pin, pero como hay muchos temas que queremos tocar, os rogaré que seáis un poquito, que nos ciñamos a la pregunta. Y comenzamos con la primera. La tecnología ha transformado las dinámicas sociales entre los adolescentes, facilitando, por ejemplo, la comunicación instantánea, pero también ha añadido una presión social, por ejemplo, para esa validación en línea. Me pregunto si no preguntaron nunca a un psicólogo antes de inventar lo del like, porque si supiéramos lo que íbamos a liar, pues lo mismo nos hubiéramos quedado en el intento. Pero bueno, además he demostrado que el abuso del consumo de tecnología causa aislamiento y pérdida de habilidades sociales tradicionales, creando un modelo en el que, fijaos, todo es inmediato, pero todo sucede secuencialmente. Es decir, hay interacción, pero no interactuación. Los niños están detrás de la pantalla y no detrás de un balón. Así que esta primera pregunta voy a empezar por aquí, para Wendy, Fundación Sol, y para Daniel, Mi Huella Digital. ¿Cuáles son los riesgos reales de esta sobreexposición entre los adolescentes? ¿Pensáis que son más exógenos, tipo ciberseguridad, ciberacoso, o son más endógenos, ansiedad, frustración, aislamiento? ¿Y creéis que el hecho de entregar los dispositivos a corta edad por parte de padres, el regalo de cumpleaños, el niño ya se ha hecho mayor, ¿realmente tiene bastante responsabilidad sobre ello o está tan comoditizado el acceso a lo que es la tecnología que hagamos lo que hagamos, van a seguir teniendo la misma facilidad? No sé, empezar. Vale, bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación, por permitirme estar aquí representando a la Fundación Sol Safe Online. Buenos días, Daniel y Beatriz, muchísimas gracias. Me encanta estar aquí acompañándolos y estar aquí todos juntos hablando sobre este tema. A ver, pues yo considero que los dos tipos de riesgos son importantes y los 2 tipos de riesgos tenemos que abordarlos y tenemos que, pues como adultos o sociedad responsable,
preocuparnos y ocuparnos, como muy bien decías tú al principio de la mesa redonda, ¿no? Bien es cierto que los exógenos, pues la tecnología cada vez avanza y va como dando pasos agigantados para tratar de proteger al usuario en ese sentido, en cuanto a robos de contraseñas o suplantación de identidad, ahí estamos un poquito resguardados. Sin embargo, considero que a pesar de que esto avance, hay que seguir preparando a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, para que quizás ellos mismos sean capaces de detectar esos riesgos a la hora de enfrentarse a la tecnología y puedan también protegerse, ¿no? Y respecto a los otros riesgos, los endógenos, que son aquellos que afectan más su salud emocional, su salud mental, pues obviamente creo que también, también nos deben preocupar, ¿no? Los dos igualmente, porque se está generando mucha ansiedad, mucha frustración entre los adolescentes por esa necesidad de aprobación, de lo que comentabas, de un like, de estar presente en las redes sociales, de que si soy aceptado o no soy aceptado. Entonces también son unos riesgos que nos deben ocupar muchísimo. Respecto a la edad de entrega del teléfono inteligente, pues la verdad, Patricia, yo considero que no es necesario fijarnos en un número como tal, en una edad específica, porque ¿qué pasa? Yo considero que las familias tienen su propia dinámica, yo tengo 3 hijos y te puedo decir que cada uno es maduro para una cosa y el otro para otra cosa, o sea, es muy relativo, entonces yo creo que esa decisión pues hay que dejársela a cada familia o a cada adulto responsable de un adolescente, pero este adulto tiene que tener en cuenta que si tú le vas a entregar un smartphone a un niño por las circunstancias que tengas en tu familia, pues que tiene que haber unas normas, unas pautas, un acompañamiento, una guía. Y para nosotros desde la Fundación Sol lo principal es la confianza que se genere con el niño, la conversación constante y el acompañamiento constante, ¿no? Yo creo que así se puede generar como un uso más positivo y un poco más seguro, por decirlo así, de la tecnología. Bueno, Daniel, ¿qué opinas? Pues muchísimas gracias. Igualmente, buenos días a todos y gracias, Patricia, por contar con nosotros, con mi huella digital, que es un proyecto que nace pues fundamentado en valores y en una experiencia de vida que vivimos en primera persona y que nos conmovió a ponernos el impermeable y decir, nos vamos a mojar con todo. Y bueno, pues con 2 personas más que hoy no han podido estar aquí, que son María Jesús y Rosa, fundamos You Forget Me, que es una plataforma que persigue resolver todos los problemas que vivimos en primera persona. Y bueno, pues vivimos en primera persona unas situaciones que son las que estabas un poco transformando en interrogaciones, ¿no? O sea, nuestros hijos se incorporan a la vida digital, nos coge el COVID, de pronto su vida cambia radicalmente en que en vez de ir todos los días al colegio, pues todos los días están delante de un dispositivo. Ese dispositivo es su forma de relacionarse para todo y eso pues genera una serie de hábitos y de costumbres pues asentadas en costumbres del resto de compañeros que nosotros considerábamos que no veíamos que eran óptimas para su educación y para su madurez y que los tipificamos como accidentes digitales. Porque pensábamos que al final, cuando una persona entiende que eso puede producir un daño o un riesgo a un tercero, cuando es consciente, deja de hacerlo. Entonces vimos que muchas de las situaciones que se sobrevenían y que son esos temas exógenos que hablábamos, ¿no? Que yo los considero al final una especie del detonador, ¿no? De lo que hace que después la consecuencia sea pues, los daños emocionales y tal, ¿no? Pero el detonador, que es pues, que el 60% de las personas estén en alguna brecha de seguridad, pues es un detonador. Porque hay datos de personas que están vulnerables en Internet y sin ellas haber hecho nada. O el hecho de que el 80% de las chicas y de los chicos hayan compartido contenido que puede ser censurado porque puede tener algún tipo de connotación explícita, pues esto es relevante. Y esto yo, por ejemplo, a mis hijos se lo decía, digo, ¿tú irías al parque del pueblo en bikini? No, digo, pues estás yendo a Instagram en bikini y estás haciendo ese mismo comportamiento que no harías en real, lo estás haciendo en virtual. Y entonces, claro, ellos perciben las comunidades virtuales como su espacio de relación. Y muchas veces los adultos, a mí me ha pasado, a mí me generaba mucha frustración no entender por qué ellos tenían tanta intensificación del uso virtual. Porque yo me he criado en un patio, jugando con los amigos, ha habido conflictos. Detrás del balón. Detrás del balón, ahora lo que se llama el ciberacoso, pues antes era un conflicto entre personas que se resolvía y que la magnitud quedaba en ese patio o en esa situación. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando hay una agresión, un conflicto entre 2 personas, pues se difunde con una magnitud tan grande que se genera tanta o pánico o agresividad por el que la recibe,
que al final pues se generan una serie de problemas exógenos que, como os decía, el ciberbullying, los bulos. O sea, nosotros estamos en colegios donde uno de los principales problemas es que crean cuentas falsas y se difunden bulos de compañeros. O sea, esto es algo que dices tú, bueno, pues los chismes que cuando éramos jóvenes pues teníamos en el colegio, ¿no? El doxing, que se llama ahora, que es el nombre así un poco más chulo de decir que estoy difundiendo información de un tercero sin su consentimiento. O sea, antes en los baños del instituto se veía el teléfono de Dani es tal. Bueno, pues ahora cualquiera te da el teléfono de una persona y esto pues no debería hacerse, ¿no? Hay muchos que dicen, es que no respetan mi privacidad, pero son los primeros que hacen una captura de pantalla y le pasan a otro la conversación de WhatsApp. Entonces hay muchos accidentes digitales que se han implantado en los adolescentes, pero yo creo que es por falta de conciencia del daño que hacen. ¿Vale? Entonces, para mí, los daños exógenos son muy relevantes, porque son los detonadores, pero los que hacen mayor gravedad al asunto son los endógenos, los que sufre una persona. Los que sufre esa Berta, que después le daremos un poco de recorrido, los que han sufrido pues muchas personas a las que a diario estamos con ellos, ¿no? Y del tema del móvil, bueno, pues yo comparto plenamente la opinión de Wendy, que la edad va muy relacionada con la madurez, que el dispositivo móvil yo creo que trae cosas maravillosas, o sea, que creo que a día de hoy la sociedad es mucho mejor por esa tecnología y que esto es igual que si mañana prohibiésemos que los coches no circulasen en la calle, ¿vale? Esto yo creo que ya llega para quedarse y lo que tenemos que hacer es normalizar, tener un código de circulación e intentar con analogías que todo el mundo entienda que, igual que con los coches, pues tenemos un comportamiento, vamos a una autoescuela, nos dan las llaves del coche cuando tenemos un carnet, pues esto tiene que pasar, tiene que pasar. Beatriz quería apostillar. Sí, solamente dos cosas. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis comentado con respecto al móvil, pero yo creo que nos tenemos que preguntar, de alguna manera, ¿qué buscamos? Y claramente es un buen uso. ¿Qué necesitamos hacer? Acompañarles, enseñarles y todo lo demás. ¿Y cuándo es el mejor momento? Porque llega un momento que también es un poco tarde. Entonces, por eso, efectivamente, esas tres preguntas nos hacen cuestionarnos, no solamente como padres, como progenitores, como lo que, sino también como sociedad, porque luego las cosas no son individuales, la sociedad empuja hacia ciertas cosas. Y luego, solo muy rápidamente también con respecto a los riesgos. Nosotros solemos preguntar siempre a adolescentes y jóvenes, para eso nos dedicamos a ello, ¿no? Entonces, las preguntas, cuando se lo haces a las personas adultas y se lo haces a ellos, son diferentes, contestan diferentes. Claro. Y entonces, para ellos, realmente ellos y ellas, o sea, adolescentes entre 14 y 29 años, en general, son conscientes de los riesgos, le dan mucha importancia a los riesgos que nosotros a lo mejor no decimos, como por ejemplo el discurso del odio, porque sienten insultos, odio, etcétera, y eso les preocupa un montón. Pero en cambio a los adultos realmente nos preocupa mucho el contenido pornográfico y mucho el uso compulsivo. En cambio a ellos les preocupan las cosas que les están pasando. Estos accidentes digitales que dices, que están relacionados sobre todo con temas de privacidad, con temas de engaños, timos, robos, eso, lo que tiene que ver con legal y económico les preocupa mucho más que lo que tiene que ver con efectos psicológicos. A lo que tú decías, o sea, preguntándole a adolescentes entre 15 y 29, contestan eso. Y creo que eso nos tiene que hacer reflexionar como adultos, porque no solo protegemos, hay muchas más cosas. Tenemos que asegurar su desarrollo, tenemos que asegurar sus derechos, tenemos que asegurar sus competencias. Entonces, todo esto es muy importante que nos quitemos ese adultocentrismo que tenemos a veces y preguntemos un poco para ver realmente qué les afecta, qué les importa. El otro día estaba una cosa de A3 Media, por cierto, y nos decía, y entonces hubo un diálogo con personas jóvenes y nos decían, ¿quitaríais las redes sociales? Y unánimemente dijeron, no. Y entonces, y veían los riesgos, y decían esto y lo otro, y no sé qué, y no sé cuántos, todo. O sea, no, es que no... Y saben cómo manejar muchas cosas, y te dicen, lo primero que voy a hacer es bloquear este perfil. Entonces, bueno, yo creo que un poco más de confianza y un poco más de acompañamiento en este momento de tanta ansiedad digital no nos vendría mal. Y perdón que me No, para nada, me parece interesantísima tu contribución, Beatriz. Me voy a quedar para hacer un pequeño resumen con algunos puntos que habéis dicho los tres. Yo creo que uno de los temas más relevantes es en relación a esa entrega, una entrega acompañada. Es decir, hay que acompañar, cada familia tiene su dinámica y realmente tenemos que asegurarnos de que se entiende y se utiliza desde todos los aspectos, no solamente los colegios, sino también las familias. Un segundo punto de conciencia, es decir, todo esto va de ser conscientes, de detectar los riesgos a los que estamos sometidos,
que tú decías, alguno ya lo tiene bastante claro, pero seguro que se puede ayudar más. Y también, y una cosa muy interesante que has dicho, Daniel, es que si se es consciente del daño que se está haciendo, muchas de las personas paran. Entonces, quizás sí tenemos que ser también muy conscientes de los daños que podemos hacer cuando somos nosotros los ofensores. Y me voy a quedar con este término, Beatriz, vamos a quitar el adultocentrismo. Yo este término me ha parecido espectacular. Así que, bueno, muchas gracias a los tres. Vamos a pasar a la segunda pregunta. Una dependencia es un hábito que cuando se ve frustrado pues puede alterar nuestras capacidades cognitivas, emocionales o relacionales. Y en esta pregunta, pues mira, voy a empezar contigo, ya que has acabado tú, Beatriz, por la FAD, y a Wendy, por aquello que sois la parte más institucional. Las familias cada vez están más preocupadas por los riesgos de un uso compulsivo, es decir, que los adolescentes no puedan dejar, como antes comentábamos, de estar conectados a las redes, también todo el tema de gamificación, de estar jugando algunos juegos que a veces los adultos no comprendemos. ¿Y nos podríais concretar un par de campañas, un par de programas específicos que estemos desarrollando para abordar este tipo de riesgo? ¿Qué no se está haciendo? O sea, lo que sí se está haciendo y lo que no se está haciendo que nos gustaría hacer. Y ya una pregunta personal que así... ¿Hay diferencia por género? Beatriz, por favor. Bueno, pues en primer lugar, a tu primera pregunta con respecto a los porcentajes, efectivamente, nosotros cuando preguntamos nos dicen 3 de cada 4 adolescentes y jóvenes que reconocen que miran demasiado el móvil. Casi el 50% que dice que está demasiado tiempo en Internet. Y según el Plan Nacional sobre Drogas, que analiza, hace un estudio a muchísimos adolescentes y jóvenes, bueno, sobre todo adolescentes entre 14 y 18, del uso compulsivo, habla de un uso compulsivo entre el 15 y el 30%, tanto de Internet como de videojuegos. Y ahí hay una diferencia de género que, si te parece, lo contesto al final, porque es muy significativa y lo vemos en un montón de cosas. Con respecto a campañas, efectivamente, nosotros llevamos 2 años, por ejemplo, queda mal hablar de las campañas de la FAD, pero la verdad que llevamos 2 años... Para eso estás aquí, sí, o sea, para contarlas. Llevamos 2 años hablando justamente de esto, entonces de cómo hacer un uso saludable. Ya no hablamos de responsable, porque pedir una responsabilidad cuando estás en ese proceso de crear esa responsabilidad también es un poco falacia. Y entonces hay que hablar de un uso saludable, un uso que genere bienestar, que hablar del bienestar digital es muy importante también. Bueno, creemos que hay toda esa parte porque no podemos negar que ahora no solamente los adolescentes, los jóvenes, algunos niños también, y los adultos, claramente utilizamos el móvil y otras, Internet, para muchas cosas. Ellos en particular, sobre todo, y aparece siempre en el top, pues para informarse, para entretenerse, para comunicarse, y por tanto es lógico que se utilice algo más porque hay muchas tareas que se hacen por medio del móvil. Pero llevando al uso compulsivo hay que ver, en el fondo, hay que pensar que ellos mismos son conscientes de que hay momentos en los que no, y que se están utilizando en momentos en que tampoco es apropiado, y que dejan de hacer cosas, que eso también lo tenemos tipificado. Tenemos una investigación que habla sobre los riesgos del astrico y ahí se puede ver efectivamente qué dicen que dejan de hacer y cómo va la tendencia, porque llevamos varios años mirando cómo va la tendencia, si mejora, si empeora, etc. Entonces, ¿y mejora? Mejora en algunas cosas, por ejemplo, en lectura, en sueño, y empeora en otras. Entonces, bueno, eso hay que ir mirándolo porque cuando vas cogiendo datos vas entendiendo las tendencias. Entonces, por resumir un poco, en el fondo, efectivamente, ellos mismos y nosotros pensamos que efectivamente se hace un uso compulsivo y a veces excesivo. Hay que tener en cuenta que hay muchas actividades que están atravesadas por la tecnología y, por tanto, eso tiene cierta lógica en ciertas cosas. Hay que saber y hay que empezar a hablar de higiene digital y de salud digital y todo lo demás, que tiene que llevar consigo la desconexión, el no uso en momentos, los límites, el quita esto, lo otro, todo eso absolutamente fundamental. Campañas, creo que estamos bastantes organizaciones, pero nosotros hemos hecho los últimos 2 años, hablamos de acompañamiento digital y acompañamientos y hablamos también de su capacidad para aprender cómo hacerlo de una forma diferente, con esas mismas normas. Y con respecto a género, el uso es diferente. Las chicas normalmente utilizan más redes sociales e Internet y los chicos más videojuegos. Esto sucede. Y las chicas son más conscientes en general de los riesgos. Si miráis los datos, efectivamente el 50% piensa que hay contenido sexual, que se comparten cosas que tienen contenido dañino, sexual, inapropiado, etc. O sea, en general son más conscientes.
los chicos son más benévolos, por lo que nosotros vemos cuando les preguntamos. Entonces, no solo es el comportamiento, sino el uso compulsivo, sino su percepción de los riesgos diferente por género. Jolín, madre mía, qué de datos. Wendy, ¿qué nos comentas? Bueno, a ver, respecto a esto, precisamente nosotros el pasado mes de septiembre lanzamos los resultados de un estudio que hicimos de la mano de la consultora GAT3 que se titula Percepciones sobre el impacto del consumo de contenidos digitales en niños y adolescentes, y precisamente con lo que decía Beatriz también, este informe lo quisimos hacer para escucharles, para saber un poco porque lo que tú dices, a lo mejor siempre nuestra perspectiva como adultos o como tutores, pero a veces no les ponemos voz a ellos, ¿no? Entonces, en este informe quisimos escuchar tanto a padres de familias, adolescentes, psicólogos, psiquiatras, para tener un poco la perspectiva de toda la sociedad. Y precisamente casi que el 90% de los padres entrevistados pues se mostraban bastante preocupados, sobre todo por el uso compulsivo, por decirlo así, o de las dos redes favoritas de sus hijos, que son TikTok e Instagram, ¿no? Y pues para sus hijos son las favoritas, pero para ellos pues son las que más les preocupan porque consideran que pueden llegar a afectar su parte emocional y mental. Sin embargo, otra cosa que recogía el informe, que es bastante interesante también, cuando les preguntábamos a los niños si ese mal hábito de tener el móvil todo el tiempo, que si en algún momento ellos eran capaces de dejarlo a un lado o algo, y algo que nos pareció interesante es que ellos referían que, por ejemplo, en momentos como el verano, cuando se iban al pueblo o a la playa, que fácilmente lo dejaban a un lado porque querían compartir con sus amigos, o sea que tampoco, cuando les escuchamos, vemos que la cosa a veces no pinta tan mal, ¿no? Y luego, respecto a las campañas, que como bien decía Beatriz también, o sea, hay grandes fundaciones y asociaciones que hacen campañas constantemente, sobre todo de concienciación, a las cuales les agradecemos mucho por esa grandiosa labor. Yo quiero destacar otros tipos de movimientos que se están generando a nivel mundial. Por ejemplo, la tendencia del HOMO o el Joy of Missing Out, que es el contrario al FOMO, que era el Fear of Missing Out, que era ese miedo a perderse lo que estaba pasando en las redes. Ahora ha surgido este movimiento que se llama YOMO y es el contrario, es como el antirredes sociales. Entonces es un movimiento que está tomando bastante fuerza a nivel mundial y es interesante, ¿no? Luego también otra tendencia global, hay unos clubes de lectura que han surgido en Estados Unidos, en Londres, a lo mejor por adolescentes un poco más grandes, pero lo bonito de estas iniciativas es que no ha sido impuesto por ningún adulto, sino que ellos mismos generaron un movimiento de un club de lectura donde se reúnen, se convocan contemporáneos para hablar sobre un libro en un ambiente divertido, porque vieron que estaba mermando mucho su tiempo de lectura. Entonces, bueno, crearon una iniciativa y es una forma también de ser como una alternativa al uso constante de la tecnología, ¿no? En cuanto a la diferencia por género, pues por ejemplo, en el reciente estudio de la Fundación ANAR, ellos nos decían que las niñas sufren más victimización en las redes sociales a diferencia de los niños. Y los niños, como bien decía Beatriz, pues que a lo mejor están más metidos en el tema de videojuegos. Y hablando de contenidos no apropiados para ellos, pues el consumo de este contenido que antes, para diferenciar un poco los géneros, antes lo veían más quizás los niños, ¿no? Los varones. Ahora también las niñas han entrado un poco a esta tendencia de ver este tipo de contenidos para saber qué espera su novio o su pareja en el momento de su intimidad, ¿no? Entonces ahí vemos, y por eso es importante conocer cómo se abordan estos dos problemas con diferencia de género para poder abordarlos de manera diferente, ¿no? Pues muchísimas gracias, Wendy. Yo me voy a quedar con un par de temas que me parecen muy relevantes de lo que habéis comentado, ¿no? Es complicado pedir responsabilidad para algo en lo que estamos generando, en un momento en el que estamos generando y construyendo esa responsabilidad. Es decir, parece un poco recursivo y, por lo tanto, es lo que decíais que lo que voy a hacer de nuevo en línea con la pregunta anterior es de generar conciencia, ¿no? Hablabais de campañas de higiene digital, que llevan consigo la desconexión. Y en tema de género comentabais que las chicas son más conscientes y los chicos más benévolos. Me parece una bonita palabra la de benévolos. Yo tengo muchos sinónimos para esa palabra de benévolos, pero yo creo que también es un reflejo de la vida, porque en la vida quizás las chicas, en este caso, en este tipo de cosas, debemos ser más conscientes y los chicos más benévolos. Me quedo también con ese punto de escucha, Wendy, creo que es muy, muy relevante, y con ese luz para mí de esperanza, ¿no? De que hay vida sin el móvil. Porque creo que debemos complementar ese yo digital con un yo muy real, que es el que respira todos los días.
voy a hacer referencia a los informes que precisamente habéis mencionado vosotras. El informe de la FAD, desde el lado oscuro de los hábitos tecnológicos, también recientemente publicado, refleja que 1/3 de las personas jóvenes no le cuentan a nadie lo que hacen en Internet y que más del 40% de los adolescentes no ha recibido consejos, sugerencias para vivir en un Internet más seguro digitalmente. El estudio de la Fundación Sol, Percepciones sobre el impacto de consumos de contenidos digitales en la infancia y en la adolescencia, refleja que 1/3 de los adolescentes reconoce confiar en la inteligencia artificial para preguntarle cómo tiene que comportarse en sus relaciones sociales. Sabrá mucho la inteligencia artificial. Esto nos hace ver, perdonad por la ironía, que la responsabilidad es compartida, que hace un enfoque integral desde la regulación, la educación, campañas de concienciación como las que habéis mencionado, campañas que además autosurgen de los propios jóvenes, como la que nos relatabas y que a mí precisamente me parece fantástica, pero esas campañas sobre los riesgos del ciberacoso para tener esa conciencia sobre la sobreexposición o similares. Y también trabajar con las familias y los colegios. Esta pregunta la quiero mandar a los tres, ¿vale? ¿Creéis que están los padres y los educadores preparados para crear un entorno seguro y tech-friendly para sus hijos? Es decir, ¿preguntan y no les saben contestar? ¿No preguntan? ¿No están preparados? ¿Cómo se puede mejorar esta comunicación con adolescentes sobre los riesgos tecnológicos? Y permitidme que empiece por Daniel, que lleva aquí un ratito. Daniel, ¿tú qué opinas? Pues yo creo que hay un poco esa relación que mencionábamos antes del nativo digital y el competente digital, ¿vale? Yo como padre, y que estoy inmerso en la tecnología desde muchísimos años, he tenido dificultades para poder afrontar algunos retos del uso de los dispositivos de mis hijos. Pero tengo hermanos que no se dedican a la tecnología y ellos tienen más dificultades que yo. Pero tengo primos que se dedican pues, a la ganadería, a la pesca, a lo que sea, y tampoco se dedican a la tecnología. Entonces, cuanto más lejos estás de la tecnología, más difícil es entender estos retos. Y la realidad es que hoy por hoy somos muy vulnerables al uso de los dispositivos. Los adultos están inmersos en estafas o intentos de estafas diarias. Yeah. Si una persona adulta no es capaz de detectar una estafa, que te llegan mensajes todos los días de tu cuenta del BBV, tú no sé qué, tú no sé cuánto. Correos. ¿Cómo pretendemos que un adolescente que tiene ese pensamiento espontáneo, que en este momento pienso esto y ya, pues actúe muchas veces de forma responsable? Entonces, las familias tenemos ahora mismo una brecha muy importante en la que la tecnología se ha incorporado, nosotros la hemos incorporado a nuestra forma de vivir, es decir, nosotros usamos la tecnología en muchos aspectos para producir nuestro trabajo y producir nuestro día a día, pero no lo usamos para la gran parte del ocio. Es decir, nosotros desconectamos del móvil para conectar con nuestro ocio. Y los niños conectan con el móvil para conectar con su ocio. Entonces hay una brecha ahí enorme en la que se genera un vacío, en la que los padres, ya te digo, no sabemos muchas veces explicarle a nuestros hijos, oye, el simple gesto de vamos a ver juntos si tu dispositivo puede presentar algún problema para acceder a contenidos eróticos o pornográficos. O sea, se saltan todos los controles parentales porque saben hacerlo. Entonces, claro, aquí hay una brecha muy importante y los padres tenemos que pasar por esa escuela digital. Tenemos que aprender, tenemos que afrontar estos retos e incorporar la tecnología, porque le damos el móvil para que vean YouTube y los vídeos desde muy pequeños y ahí empieza el ocio de ellos. Entonces, claro, se han acostumbrado a usar el móvil, pensamos que son competentes digitales y realmente son nativos digitales. Pregúntale a cualquier chaval de vuestra casa es cómo funciona la wifi. Ellos piensan que es por ciencia infusa. Ni idea. No saben por qué. Como la leche, que no hay vacas. No. Vienen brick. Efectivamente. Entonces, hay tantas cosas que se han distanciado que nosotros que estamos en los colegios yendo a formar a coordinadores, a alumnos y que tenemos muchas charlas con los padres en talleres, es que se vuelven goterones gordos cuando le dices vamos a configurar el control parental del móvil de tu hijo. Que muchas veces nosotros lo que decimos es, mira, olvídate del control parental, intenta trabajar la mediación parental, que es que con tus reglas de tu casa intenta, sin tener que poner controles, que tu hijo respete esas reglas. Es decir, en vez de decirle, oye, pues te dejo el móvil hasta las 12 y si no te lo desconecto, pues te dejo el móvil hasta las 12. Y si no cumple esas pautas, pues entonces ya le tienes que decir, oye, mira,
tengo que activar alguna medida, porque igual que si te digo que a las 12 estés en casa, porque por tu seguridad, por nuestra tranquilidad tienes que estar hasta ahora, pues el móvil hay que dejarlo hasta ahora. Entonces, hay ciertas reglas naturales que del mundo analógico no las estamos trasladando al mundo digital. Entonces, los padres tenemos ahora mismo, todos, una brecha enorme. O sea, yo les digo, mis hermanos a mí me llaman para, oye, que tengo mi sobrino pequeño que está todo el día con el Roblox, con no sé qué, con no sé cuánto. Y esto pasa en todas las casas. O sea, en cualquier casa que tú pases, hay alguien que tiene esa situación en la que pide apoyo a otro, que es un poco lo que siempre se dice, ¿no? Oye, ¿quién te puede echar una mano de tecnología? Entonces, hay una brecha digital enorme y yo creo que hay que solventarla ayudando a las familias a que puedan afrontar estos retos. Y yo, esa es la que me quedo. Wendy, ¿tú estás de acuerdo? Sí, claro, totalmente de acuerdo con Daniel. Y, o sea, yo creo que los padres y educadores pues somos fundamentales en todo esto, ¿no? Pero creo que nos hace falta muchos recursos más y herramientas para poder afrontar toda esta brecha digital de la que hablaba Daniel. O sea, y esa es parte de nuestra labor desde la Fundación Sol, ¿no? Empezar a dotar de recursos y herramientas a todos estos padres de familia y a la sociedad para que podamos ir afrontando esta problemática. Yo creo que para mejorar y para generar esa sociedad un poco más tech-friendly con nuestros hijos y en general, para mí, lo que decíamos hace un momento también, es importante la escucha sin juzgar, o sea, sin juzgarles. Luego, educar desde el ejemplo, porque como muy bien decía Daniel, somos nosotros mismos los que a veces estamos todo el día metidos con el móvil y a veces ni les escuchamos o no les ponemos, entonces eso es importantísimo, para mí el ejemplo es vital. Y luego algo que apuntaba otro de nuestros patronos y el doctor Celso Arango en una reciente entrevista, él nos proponía un ejercicio para poder generar esa conciencia de autoevaluación, ¿no? A lo mejor sentarnos con nuestros hijos o con nuestros adolescentes y preguntarle, bueno, ¿tú cuánto tiempo crees que pasas en el móvil? No, muy poco, no sé qué, porque normalmente ellos subestiman el tiempo que pasan. Y desde la confianza y en un ambiente cercano, es, a ver, vamos a mirar cuánto pasas, tal, y a lo mejor ahí ellos ven que no es lo que ellos pensaban y se empiezan a ser un poco más conscientes de esto, ¿no? O también otro ejercicio que él proponía, diles, vamos a ver cuánto puedes tardar sin ver TikTok o sin ver Instagram, en no sé qué, vamos a ver tal. Pues mira, entonces ahí se van haciendo un poco más conscientes y me pareció, nos parece desde la Fundación este ejercicio súper interesante, ¿no? De autoevaluación y en confianza y en cercanía con la familia. Y pues, por último, la comunicación abierta y sin juzgar, sin escucharles. Yo creo que esos consejos van a quedar registrados y va a haber muchos padres que viendo este vídeo los van a aplicar en casa, pero son muy prácticos. Beatriz, cuéntanos tu visión. Sí, nosotros también tenemos varios programas que están ayudando a formar a familias. Y ahí tenemos dos cosas. Por un lado, muy importante, no culpabilizar y no responsabilizar solamente a las familias, porque aquí estamos bastantes alrededor que podemos hacer, porque si no se genera esa ansiedad que dices, oye, esto va muy rápido, y lo que has comentado va muy rápido y no soy capaz. Pero bueno, también es cierto que controles parentales utilizan 1 de cada 9 y es una herramienta útil. No es, o sea, es necesaria, aunque no es suficiente. Y lo que tú has hablado de mediar es absolutamente el secreto. Y en la mediación, efectivamente, podemos apoyar organizaciones para dar pautas. Pero bueno, hay otras dos cosas importantes. Por un lado, hay familias más vulnerables, familias que no están, que tienen problemas de conciliación, que tienen problemas, bueno, que son, y entonces eso también lo tenemos que tomar de otra manera. No podemos pensar que todo el mundo tiene nuestras mismas circunstancias, nuestros mismos recursos para hacer una serie de cosas o la misma formación, etcétera, etcétera. Entonces, a las familias más vulnerables es muy importante ponerles otro foco. Nosotros hicimos una investigación, además en familias andaluzas, y bueno, estuvimos viendo que efectivamente ese diálogo, o sea, uno lo entiende de una manera y otro lo entiende de otra. Y sabemos, por datos, que efectivamente el primer motivo de conflicto en la familia es el tema digital. Entonces, lo que hemos hecho es crear otro programa en el que tiene que ver cómo resuelves conflictos. O sea, intentando coger la metodología de resolución de conflictos, lo aplicamos en las familias con los entornos digitales o con los usos digitales, con los límites digitales. Y la verdad que estamos a punto de lanzarlo, creo que va a ser un tema muy interesante porque no solo es guiar de cómo mediar, sino de cómo resolver conflictos. Entonces esto también nos parece fundamental. Pues me quedo con un par de matices. Brecha de familia, sí, hay que trabajar en ella, pero también hay diferentes familias.
trasladar las reglas naturales que existen en casa al mundo digital y no responsabilizar solo a las familias. Última pregunta de índole tecnológica. Os voy a pedir que seáis un poquito breves porque la verdad es que es todo tan interesante que nos estamos comiendo aquí ya el slot y bueno. La colaboración entre investigadores, desarrolladores tecnológicos, educadores es crucial para identificar soluciones, bueno, pues para los riesgos exógenos, decíais, por la identificación de deepfakes, la información no contrastada, el ciberacoso, etcétera, etcétera. Y aparte, la inteligencia artificial pues parece, oye, muy promising, que dicen los americanos, para detectar pues, cualquier tipo de accidente que puedan surgir desde fuera. Y que todo pasa por tomar conciencia en todo el ecosistema y también lo tenemos clarísimo. Entonces, la pregunta es para Daniel y para Beatriz. Pero rapidito 2 minutos porque me gustaría dejar 5 para si por si hay alguna pregunta. ¿Qué puede aportar el sector tecnológico para ser más conscientes de los riesgos reales que existen sobre nuestra versión digital o de nuestros hijos y poder tomar decisiones que reduzcan la exposición al riesgo? Daniel, cuéntanos. Pues mira, yo trabajo mucho en el dilema de que las personas son a la privacidad lo que las máquinas a la ciberseguridad. Es decir, que una persona es tan vulnerable a un proceso de pérdida de privacidad como una máquina cuando es ciberatacada. Entonces, desde la industria yo creo que hay un marco que tenemos ejemplarizante a nivel internacional. España está en el mapa de la privacidad por el derecho al olvido, que muy poca gente sabe que un ciudadano español fue el que consiguió que tuviéramos el derecho al olvido. Entonces somos una bandera en aspectos de privacidad y yo creo que desde España se puede liderar una industria de protección digital que tenga como base la privacidad, igual que estamos liderando en muchos aspectos una industria de la ciberseguridad y que estamos haciendo un foco importante en proteger los activos máquinas, que son relevantes para la producción de nuestro país, de nuestras empresas, pues también tenemos que focalizarnos en cómo somos capaces de mejorar la protección digital de las personas, ¿vale? Todo este tema que tú planteabas de la inteligencia artificial, yo lo comparto, yo uso muchísimo a diario la inteligencia artificial, pero el primer reto que me puse es no darle el don de la inteligencia. Yeah. Es decir, le estamos dando a esos dispositivos en nuestra cabeza la palabra inteligencia. Y para un humano la palabra inteligencia es súper importante, porque estás ya creándote un sesgo de que él tiene la razón y tiene la verdad. Entonces, para mí, yo cada vez que hago algo con la inteligencia artificial, y la uso a diario, la uso para muchísimas cosas, contrasto, busca otros frentes, otras aristas, porque al final, si te lo quedas todo, no te vale, ¿vale? Entonces yo, ya te digo que lo importante para la industria sería intentar aunar esfuerzos para, igual que estamos liderando la industria de la ciberseguridad en muchos ámbitos y que trata de proteger activos de empresas, también proteger el mejor activo que tenemos en este mundo, que es el humano. Muchas gracias, Beatriz. Pues muy rápido, yo creo, no solo vale la autorregulación, y es importante regular, hay que plantear la protección desde el diseño. Y esto, hablando con algunas tecnológicas, decía, no solamente que venga la protección de menores desde Policy, sino también de todos los equipos, que sea algo transversal, como ha sido la sostenibilidad. Eso cambia muchísimo el escenario, porque entonces empieza a hablarse de entornos seguros. Y no solo hablar de protección, sino entornos seguros, saludables, porque es mucho más amplio el concepto. Desde luego, hemos dicho, difusión y mejor conocimiento de las herramientas de control parental y, por supuesto, todo el tema de la edad, del chequeo de la edad, absolutamente fundamental, eso ya también estamos avanzando muchísimo. Promoción de contenidos seguros según edad, absolutamente importante. Antes decía, educación sobre bienestar y seguridad digital. Además, hay otra cosa que no sé si tiene que ver tanto con la industria, pero sí con unos actores fundamentales que son los creadores de contenido, los influencers. Sí. No les hemos dicho que el tener una cierta influencia tiene una responsabilidad enorme y que eso es absolutamente fundamental. Y entonces, bueno, ahí 1 de cada 3 jóvenes quieren ser influencer y ninguno está, o sea, no tenemos todo ese código que hay que utilizar y de conducta. Y por último, pensamiento crítico en general. O sea, creo que efectivamente que aquí pongamos tanto en las discusiones como en los propios adolescentes y jóvenes como en las propias industrias esa parte fundamental.
Jolín, qué breves. Oye, me habéis hecho caso, fantástico. Me quedo con 2 puntos. Una cosa muy ambiciosa, pero que yo creo que deberían escuchar nuestros políticos. Liderar en España una industria de privacidad digital, sabemos y podemos. Conciencia de la influencia que tienen los influencers. Yo tengo un compañero al que le digo, tienes que ser consciente de que el impacto que puedes tener cuando tú dices algo. Porque cada voz es diferente. Los influencers hay que educarlos también para hacerlo. Una protección transversal para tener un entorno seguro. Y voy a hacer una ultimísima ronda, 1 minuto para cada uno. 1 minuto, una intención, un compromiso. 1 minuto únicamente. Wendy. Bueno, pues nosotros desde la Fundación Sol aprovechamos para reafirmar nuestro compromiso con la protección digital de niños, niñas y adolescentes hoy en esta mesa redonda. Para nosotros la tecnología no es el enemigo, o sea, por el contrario, consideramos que abre muchas puertas, nos permite estar conectados, es una fuente de conocimiento también, pero como hemos recogido a lo largo de la mañana, hay que usarla con conciencia, con responsabilidad y con mucho respeto, ¿no? O sea, hacia el otro y en general. Y también algo muy importante para nosotros es que aquí todos somos corresponsables de esta problemática actual, por decirlo así. Entonces, desde nuestro rol, el que cada uno le compete como parte de esta sociedad, pues hay que hacernos conscientes de eso y asumir nuestra responsabilidad. Y solamente así, aunando esfuerzos todos, pues podemos llegar a generar un Internet sin sombras, como llamamos nosotros en la Fundación Sol, y un buen uso de la tecnología más seguro y más positivo, ¿no?, para nuestros niños y adolescentes. Gracias, Wendy. Daniel. Pues nosotros desde You Forget Me, Mi Huella Digital, tenemos claro que queremos empoderar a las personas para que sean totalmente conscientes y libres de su privacidad en el ámbito digital, en todas las etapas de su vida. Ya vemos gente que desde edad muy temprana pues tienen necesidades de protegerse digitalmente. Este empoderamiento lo queremos usar a través de la tecnología, que la tecnología sea ese medio que capacita a las personas para abordar este tipo de retos y desafíos. Me sumo a lo que decía Wendy de la responsabilidad individual. Creo que cada uno tenemos que ser responsables individualmente de lo que hacemos, decimos y lo que dejamos de decir en Internet y redes sociales. Aunar esfuerzos es fundamental, pero yo creo que la responsabilidad individual es un poco la analogía que hacemos con los coches, ¿no? Si todos no hubiéramos entendido las campañas tan fuertes que ha hecho tráfico sobre que beber ebrio y conducir no está bien, no viene bien a la sociedad, pues hasta que no ha pasado todo eso, ha habido muchas personas que han caído en el camino y bueno, pues nosotros lo que pretendemos es que no pasen estas cosas, ¿no? Que seamos plenamente conscientes de cómo tenemos que actuar y empoderar a las personas con la tecnología. Así que desde Mi Huella Digital nos comprometemos a innovar y a crear todas las herramientas necesarias para que una persona pueda decidir cuál es su privacidad en cualquier momento. Gracias, Daniel. Beatriz. Pues yo creo que retomo cuando has dicho lo de la moneda. Efectivamente, hay caras de la moneda, hay 2 caras de la moneda y desde la FAD para nosotros lo más importante es balancear los beneficios y los riesgos. Estamos acostumbrados, somos una organización de prevención y por tanto eso es muy importante en todos los riesgos psicosociales en general. Balancear protección, participación y derechos, fundamental, y balancear responsabilidades. Porque si nos ponemos en un extremo o en el otro, nos equivocaremos en cuáles son los problemas y sobre todo cuáles son las soluciones. Entonces, para nosotros es fundamental. Pues muchísimas gracias. Conciencia, corresponsabilidad y respeto, libertad, seguir innovando por un Internet sin sombras en el que balanceemos en una sociedad sin extremos. Gracias a todos y creo que nos quedan 2 o 3 minutos para hacer una pregunta. No sé si alguien se anima. Yo quería hacer una pregunta a Daniel relacionada con lo que ha comentado del control parental y me pareció interesante con lo que has comentado de las familias cercanas, ¿no?, que todo el mundo tiene, que los niños desde muy pronto están obsesionados con los juegos y tal. Un poco relacionado con el tema del control parental, ¿cómo se trataría el tema cuando un adolescente desarrolla incluso una adicción, ¿no?, a ese tema de estar todo el día con el móvil, con los videojuegos y pasa esas barreras que tú has comentado de, por ejemplo, dejar un móvil a las 12 de la noche y ves que el niño sigue jugando? ¿Cómo deben afrontarlo las familias y sobre todo aquellas familias que digamos que podrían ser clasificadas como vulnerables y no tienen tanto conocimiento de la tecnología o no saben muy bien qué es lo que hace su hijo con el teléfono? ¿Cómo deberían de afrontarlo? Bueno, yo te voy a hablar desde mi experiencia como padre, porque no soy psicólogo, no tengo experiencia médica en adicciones y lo que soy es lo que vivo, ¿no? Entonces,
te diría que los padres al final se dejen aconsejar por profesionales, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final muchas veces el consejo del vecino no te vale para nada. Entonces, si al final estamos viendo que hay una pauta de un comportamiento que se desalinea con lo que vimos o con lo que vivimos en nuestra casa, yo acudiría a profesionales. Y tengo una cosa clara desde que empecé con este emprendimiento, que cuando le pides ayuda a alguien, nadie te dice que no te da ayuda. Si tú a alguien le pides, oye, necesito ayuda porque mi hijo, estoy viendo este comportamiento, y todo el mundo te va a ayudar. La cuestión es que des el paso y afrontes con madurez que eso puede ser un problema de convivencia en tu hogar y que tienes que afrontarlo, ¿no? Entonces, mi consejo es acudir a profesionales. Hay muchísimos profesionales muy prestigiosos y hay muchas asociaciones que además están en la última milla y que a golpe de teléfono te dan recursos para que puedas acudir a ellos, ¿no? La tecnología al final es un medio que nos permite pues poner algunas barreras, algunos límites, pero realmente al final la mediación y la sensatez de afrontar el problema yo creo que es lo más natural. Sí, yo te diría, nosotros éramos antes la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, o sea que prevención llevamos casi 40 años. Entonces, aquí yo creo que hay tres cosas, lo ha dicho Daniel. Cuando el problema ya es significativo, pedir ayuda. Nosotros tenemos un teléfono que es el 916 15 15, que realmente puede ayudar y además hay muchos recursos para poder hacerlo, etc. Pero antes, o sea, lo bueno es no dejar hasta ese momento. Hay que hacer una labor de prevención desde que son pequeños en muchas cosas, en límites, en impulsividad, en una serie de cosas, y entonces empezar a trabajarlo. No dejarlo, no darle ninguna importancia hasta que realmente te encuentras. Pero esto es, como digo, con todos estos riesgos, que puede ser pues, desde consumos hasta usos compulsivos de temas, de adicciones. Los niños no desarrollan adicción, o sea, quiero decir, un niño no tiene adicción, tiene que pasar un tiempo para que eso suceda, ¿no? Y repitiendo mucho el hábito. Entonces, eso hay que trabajarlo antes para que no te encuentres. Pero cuando sucede y te preocupa, entonces acude a profesionales y, como digo, hay muchas organizaciones que estamos en ello. Ubicaremos también el teléfono que nos ha citado a pie de vídeo cuando lo publiquemos. Queda un minuto para una última pregunta. Yo no sé si da tiempo, es simplemente una reflexión. Aparte de tanto término en inglés, que ganas tengo de oír judías con chorizo, mata las cañas, cosas todas en español, pero aparte de eso, tú que manejas mucho la inteligencia artificial, es solamente una pregunta de sí o no. ¿No os preocupa, a mí mucho, entonces no sé si es una fantasía mía, pero no os preocupa que la inteligencia artificial, que bien utilizada obviamente es un 10, ya vemos en medicina y en muchas cosas, pero que pueda producir pérdida de creatividad, de imaginación y de fantasía en la mente del niño y del adolescente? A mí me preocupa la pérdida de creatividad, de que uno lo tenga más, quiera buscar no sé qué y se meta a ello en vez de desarrollarlo. A mí personalmente no. O sea, no, porque yo creo que cuando la empiezas a utilizar te vas dando cuenta que te hace unas preguntas que te hace cuestionar cosas. Lo difícil de la inteligencia artificial es hacer las preguntas adecuadas. Entonces, aprender a hacer las preguntas es lo importante. Y eso tiene que ver con el pensamiento crítico y que cuestiones cosas. Entonces, si desde muy pequeños, o sea, desde jóvenes o desde pequeños, empiezas a desarrollar esa curiosidad por preguntar y esto lo utilizas, es una máquina que te va dando información de muchos sitios. Tenéis que ver a gente que es muy fiera con estas cosas y puede llegar a hacer cosas. Yo el otro día también lo veía en el Banco de España, que una persona que estaba creando una empresa en 25 minutos porque tenía un montón de cosas que estaba utilizando de una manera u otra. Entonces, es una cuestión de que tenemos muchas más manos para poder hacer lo que añade valor. Esto es lo importante. Y esto es como todo. Como cuando teníamos una máquina de escribir, entonces decíamos, hombre, el ordenador, pues claro, pues ahora hacemos con cosas con más valor, porque ya no tenemos que estar borrando con Tipex, y entonces no lo tienes que volver a repetir. Pues esto es como creo que hay que tomarlo, pero la pregunta, lo más importante es hacer las preguntas adecuadas, creo yo. Pero a mí sí a lo mejor sí me preocupa un poco en el sentido, Beatriz, de cuando están preguntándole a la inteligencia artificial, oye, he discutido con mi amiga, ¿qué le puedo decir? ¿Qué me aconseja? O sea, y que no recurras a lo mejor a tu madre o a tu hermana mayor o algo, sino a la inteligencia artificial. Esa partecita sí me preocupa un poco porque es que la inteligencia le responde, pues mira, según hace 3 meses tuviste un episodio parecido con tu amiga, tendrías que hacer esto, tendrías que hacerlo. Entonces como que se siguen ensimismando y encerrando un poco más y entonces ya recurren solamente al chat con en ese sentido me preocupa un poco. O sea, en cuanto a lo que tú comentabas, sí estoy totalmente de acuerdo,
pero esa parte de que socialicen más con la inteligencia artificial para que le den pautas que con su propia madre, su hermano mayor o algo, porque se ha visto y se ha reflejado en informes y en estudios, sí me preocupa un poco, la parte emocional, ¿no? La verdad es que esta charla nos daría para empezar otra sesión de diálogos con el tercer sector, pero vamos a tener que despediros, agradeciéndoos vuestro tiempo, vuestra colaboración y querías decir algo. Creo que hay una pregunta, ¿no? Es que no nos da tiempo porque tenemos el slot y por las personas que nos están viendo pues por tener un poco este punto. De verdad, muchísimas gracias por haber venido. Absolutamente enriquecedora. Recopilamos vuestros mensajes y vamos a seguir luchando por construir un mundo más justo y más inclusivo y más libre ya desde abajo. Así que gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.